Soy un moderador muy al estilo yankee, es decir, mantenemos el horario. No soy de esos moderadores que se enrollan media hora presentando a nadie, excepto un poco a Matías, porque había aquí una relación muy interesante. Por si no habéis dado cuenta y os interesa, Matías es un gran experto en Lego, pero un experto de nivel internacional. O sea, si alguien tiene preguntas de Lego para los chiquillos, Matías es un súper experto en Lego, ¿vale? Y sin más historia, yo creo que lo mejor es pasarle a Ricard el que nos cuente la gestión de la UGI en el cloud y no nos enrollamos más porque mientras más tardemos, menos tiempo tenemos para comer. La presentación para ponerla en el otro lado. En el otro lado vale, lo vale. tienes. Sí, ya han ocurrido las magias. Bueno, disculpadme por la voz porque estoy un poco resfriado, así que espero que la tos me respete en estos próximos minutos. Primero presentarme, me llamo Ricardo Borillo y pertenezco al área de desarrollo de la Universidad Jaume I. Hago las funciones un poco pues, de líder técnico, coordinación del equipo de desarrollo y pues, he estado pues, bastante involucrado en este proyecto que nos ha llevado pues, a migrar la infraestructura que tenemos para gestión al cloud. Y esto es un poco lo que os queremos comentar a partir de aquí. Antes de empezar, quería comentaros pues, las motivaciones que nos han hecho plantearnos este cambio y en realidad pues, llegar hasta el punto en el que estamos ahora, en principio. Estas motivaciones vienen principalmente de dos vías. La institucional, porque una de las cosas fundamentales es que el proyecto pues, no solo ha sido apoyado, sino realmente impulsado desde la propia dirección, desde gerencia, con Andrés Marzal, y que bueno, ha implicado un poco a todas las áreas de desarrollo que posteriormente han ido acometiendo este proyecto. Luego, no es algo que viene directamente del Departamento de TI, sino que es algo que entronca con los objetivos estratégicos de la institución. De todas maneras, yo os voy a hablar también sobre todo de las motivaciones técnicas, porque también se adecua un poco más a nuestro perfil y pues, las institucionales quedan un poco más fuera de nuestro ámbito. De hecho, esta apuesta por el cloud o este tipo de transformaciones, en nuestro caso ya viene de hace cierto tiempo. En un principio pues, fuimos también una de las universidades que comenzó la migración de correo y etcétera a la plataforma de Google Apps, con lo que digamos que ya dimos un primer paso hace unos años hacia una externalización de ciertas partes de la infraestructura que no consideramos que sean directamente un core de negocio, sino que son utilities que necesitamos para dar servicio a los usuarios. Luego, esto también ha facilitado que se pueda plantear en nuestro contexto un proyecto como el que hemos comentado. Por otra parte, el hecho de tener desarrollo interno de todos los productos que hacemos y la premisa de liberar todos los productos que hacemos, pues ha hecho que un proyecto de estas características, que puede ayudarnos a flexibilizar cómo hacemos las cosas, cómo las distribuimos y que entronca bastante bien con la filosofía que seguimos, pues pueda tener cierta consideración dentro de la institución. Luego, este ha sido un punto bastante fuerte. Y esto me lleva pues, a otra intervención que hice ya hace 5 años en la CRUETIC de Logroño, en la que en aquel entonces no estábamos hablando de cloud, sino de trenes, y básicamente lo que hablábamos era de cuál iba a ser nuestro entorno de trabajo, nuestro framework de desarrollo, para conseguir el objetivo que os comentaba anteriormente, y es hacer pues, módulos que podamos liberar, que puedan ser realmente utilizados por el resto, y hagamos esto de alguna manera práctica y orgánica, que es lo que venimos haciendo también hace tiempo, el hacer estos productos y liberarlos. En este sentido, pues, se comenzó también un documento que hemos estado modificando con el tiempo, con colaboración de otras universidades, y que se amplió en un momento determinado con una extensión de la parte de desarrollo hacia una parte más de infraestructura. En ella ya estuvimos también colaborando con Luis de la Rovira Virgili para añadir pues, no solo buenas prácticas en el stack de desarrollo, sino también en el de infraestructura, con lo que ya empezamos a hacer una previsión de que íbamos a ir hacia ese tipo de servicios. Como os decía, todo el desarrollo que hacemos en proyectos nuevos, digamos, tenemos nuestro legacy, evidentemente, dentro de la casa con forms y reports y este tipo de cosas, pero el resto de desarrollo más basado en estándares, más Java, etcétera, pues se liberó hace
hace ya algunos años, y está disponible de forma gratuita todos los productos que tenemos actualmente en una de las plataformas de referencia a la hora de compartir código, que es GitHub. Pues bueno, ahí tenéis pues, productos que hemos ido desarrollando durante estos años, como desde el applet de firma que hicimos hace muchos años, hasta pues, temas de becas, de horarios, no sé, hay un poquito de todo publicado. Pero bueno, como vamos a hablar de infraestructura, pues la preocupación un poco institucional era que estamos llegando también a unos ciclos de renovación en los que todas las universidades acabamos entrando, y es que por la estructura de los concursos públicos pues tenemos que hacer una previsión de renovación de hardware a un número de años bastante elevado, y esto a lo mejor hace unos años en los que el hardware no obsolecía tan rápido y no había tantos cambios, pues se podía realmente planificar un poco mejor, pero ahora se hace cada vez más difícil, ¿no? Hacer una previsión de hardware que vamos a tener on-premise dentro de nuestro data center interno para dar servicio a 4 años, pues la verdad es que empieza a ser bastante complicado. ¿Qué previsión hacemos? Pues voy a hacer este gasto, voy a intentar comprar todo lo que pueda, luego lo podré utilizar, y ese modelo de consumo pues era el que se quería revisitar de alguna manera con la propuesta del cloud, en la que podemos pasar a un modelo más de consumo en función de nuestras necesidades. Y al final, pues también abaratar el coste. El hecho de no tener una infraestructura dimensionada excesivamente durante todo ese periodo de tiempo, pues hace que podamos utilizar lo que necesitamos en cada periodo y reducirlo en periodos de menos actividad. Entonces, esto produce, pues, por supuesto, una reducción de coste importante, pero además en otros ámbitos como son los propios recursos humanos, incluso pues, licencias que ahora estamos utilizando, costes de infraestructura tipo luz, espacio. En realidad hay muchos ahorros que pueden venir por esta línea. Pero sobre todo nos vamos a centrar en los que nos permiten, como decimos nosotros, pues abrir o cerrar el grifo en función de las necesidades. Y ahora estamos en uno de nuestros 2 o 3 picos anuales que son importantes, pues podemos abrir el grifo, hacer más consumo de infraestructura, mientras que si estamos en un periodo tranquilo en el que con un dimensionamiento más pequeño pues no bastamos, pues podemos cerrar el grifo y gastar menos. Bien, para llegar un poco a esta realidad, pues tenemos que tener en cuenta varios condicionantes. El primero de ellos pues, es que tenemos que seguir cumpliendo pues, con la Agencia de Protección de Datos, Esquema Nacional de Seguridad, de Interoperabilidad, etc. Y esa era una de las preocupaciones con las que comenzamos el proyecto. Otro importante es que nosotros buscamos del cloud no solo un sitio donde correr máquinas virtuales. Lo que intentamos de alguna manera es que el proveedor de cloud nos pueda añadir un paso más sobre lo que se llama infraestructura como servicio. Lo que queremos es ir más hacia plataforma como servicio. Ya no solo que el proveedor nos ponga la máquina virtual, sino que también nos pueda poner a nuestra disposición el sistema operativo o las actualizaciones del software que hay en ese sentido, ¿vale? Un ejemplo claro para nosotros es la base de datos. Con Oracle, pues ahora hacíamos nosotros toda la gestión, y eso quiere decir pues instalar, configurar, actualizar, parches de seguridad, monitorizar, y todo ese tipo de operaciones pues necesita una inversión de tiempo grande y tiene coste. Pues queremos ir hacia ese modelo y es en el que estamos planteando. Esto lo que nos hace es pues, analizar esas motivaciones que nos pueden llevar ahí. Y lo que estamos buscando al final es conseguir una máxima disponibilidad de servicios, tener más flexibilidad a la hora de pues, poner en marcha diferentes proyectos con otros perfiles, eliminar tareas repetitivas, o sea, sacar un poco más del equipo que tenemos directamente en la universidad. En realidad lo que queremos es menos rutina y más valor añadido del equipo que tenemos, que se puedan dedicar a tareas más core de la universidad y no pues desde apretar los tornillos del rack hasta hacer el mantenimiento en modo DBA de la base de datos, ¿no? Que es un full stack demasiado grande. Y en ese sentido, pues bajar el nivel de estrés también de los técnicos, que tienen que estar pues, pendientes de muchas y muchas cosas dentro de la universidad a todos los niveles, desde la infraestructura de red hasta, como decimos, cualquier operación que involucra al usuario. Para nosotros eso ha supuesto que el perfil de las personas que están haciendo pues, de administración de sistemas en la universidad, incluso los que desde el área de desarrollo estamos en tareas de producción y despliegue de aplicativos, pues tengamos que ir o confluir hacia un concepto que ahora está muy de moda, que se llama DevOps, en el que operación y desarrollo
ya no son dos cosas separadas, sino que son cosas que se alinean en el tiempo. De hecho, el perfil más clásico de sistemas lo que acaba es programando infraestructura. Digamos, es una pequeña conversión en ese modelo que hace que no hace que desaparezcan las tareas de los administradores de sistemas porque nos vamos al cloud, sino que se reconviertan en otras tareas que puedan ofrecer pues, más valor. Para eso pues, definimos un alcance para este proyecto, un alcance que la verdad es que no era pequeño. Nos planteamos que nuestro activo más importante y en el que podríamos ganar más haciendo este cambio sería la base de datos. Nosotros tenemos una única base de datos para todos los aplicativos de la universidad y lo que queríamos era llevárnosla al cloud junto con todos los aplicativos que interactuaban con ella. Eso quiere decir, pues, un montón de servicios que ahora os iré comentando. Básicamente tenemos dos partes en nuestra infraestructura de aplicaciones y es la parte nueva y la parte vieja, ¿no? Que se suele llamar pues el legacy y lo que estamos haciendo ahora, que es pues, más moderno, ¿no? En la parte antigua pues, teníamos en su tiempo Oracle Forms, pero versión cliente-servidor, una herramienta de portal que se había desarrollado hace años, mucho PLSQL, versiones Java muy antiguas, una pila SOAP también bastante antigua. Y en la parte nueva lo que teníamos pues, ya era el servicio de Forms en web, todo aplicaciones Java, última versión, en Tomcat, con cachés, bueno, un tipo de cosas un poco más flexible. Entonces necesitábamos también ir a un entorno que nos permitiera tener las dos cosas operativas, porque evidentemente el legacy es difícil de hacerlo desaparecer tan fácilmente. Bien, pues la solución que adoptamos, o por la línea de la que hemos ido trabajando estos últimos entre 8 y 10 meses, en el que hemos completado el proceso, comenzó con el análisis un poco del estado de los proveedores de cloud. Y ahí, pues, una de las gráficas más estándar es la de Gartner, de estado de los actuales competidores en el cloud, en el que pues, existen pues, ciertas empresas que ya están ofreciendo pues, servicios que se acercaban bastante a lo que nosotros estábamos buscando, entre ellos pues, Microsoft con Azure y Amazon Web Services. Básicamente hicimos la criba un poco de proveedores. En su momento redactamos un documento técnico con todo lo que involucraba al proyecto actual, descripción de uso, cuántos servidores, un poco una descripción técnica. Y la compartimos con todos los proveedores que se interesaron por el proyecto, más los que nosotros buscamos, incluyendo pues, a Oracle, a Microsoft, a todos, digamos, para recibir propuestas. Pero uno de los puntos que pedimos, digamos, de base, es que pudiéramos tener un PaaS, una plataforma como servicio de la base de datos. Había muchos proveedores que nos ofrecían la parte de tener máquinas virtuales, pero eso nos obligaba a seguir manteniendo pues, ciertas tareas de operación sobre el motor de base de datos y esa era una de las partes que queríamos evitar. Entonces, dentro de la solución técnica hay algunos puntos críticos para nosotros. Por ejemplo, pues que haya formación disponible y documentación de calidad, que se pueda hacer ese uso elástico, que haya pues, muchos servicios y funcionalidades disponibles, pero sobre todo también que tuviéramos garantizado un soporte pues, directo, con un contacto pues, técnico bastante directo. En ese sentido, después de hacer esa evaluación y por los motivos que os comentaba, más próximos a PaaS de la base de datos, etcétera, pues apostamos por empezar con Amazon Web Services y Amazon, cualquier contratación actualmente, pues se suele realizar a través de partners. Entonces, nosotros, como queremos tener el control de esas infraestructuras, el trabajo que realizamos de la migración a nivel técnico, pues lo realizamos nosotros. No le hemos pedido a ningún partner que lo haga por nosotros, de alguna manera. Entonces, lo que necesitábamos de ese partner, básicamente, era que nos sirviera pues, como un proxy para pagar, alguien que nos facilitara el hacer los pagos, porque los proveedores de cloud, alguno de ellos, entre ellos Amazon, pues el hecho de que una administración pública tenga que pagar con las condiciones que todos conocemos, etcétera, pues lo tienen un poquito más complicado, ¿no? Entonces, nuestra interacción ha sido, en cuanto a pagos y en cuanto a contratación, con un partner local. Y lo que nos ha dado es un poco acceso a todos estos servicios en los que pensamos que Amazon nos ha dado un valor añadido en cuanto a toda la disponibilidad de funcionalidad que tenemos con ellos. Paso directamente un poco al piloto que hemos realizado. El piloto previo, antes de nuestro paso a producción, fue la primera fase de estos 8 o 10 meses, en el que comenzamos pues, por una formación de todo el equipo técnico involucrado. Esto quiere decir gente de redes, gente de sistemas y gente de desarrollo que tocábamos infraestructura. Hicimos unos cursos de
de Amazon, Architect, etcétera, para pues, tener el conocimiento de la plataforma necesario para hacer nosotros el proceso de paso. Para que tengáis una idea del ámbito del proyecto que hemos realizado en estos meses, pues hemos pasado todo lo que es el RP, que actualmente son alrededor de unas 20.000 tablas, 1.300 forms, 1.500 reports, más de 6.000 procedimientos, funciones, paquetes PLSQL, aplicaciones Java nuevas, pues unas 75 en la parte actual o nueva y 2 aplicaciones móviles, con un tamaño de base de datos pues, de alrededor de unas 700 gigas, que involucraba 18 servidores, un tráfico de alrededor de 5 teras, un almacenamiento en cuanto a copias de seguridad incluidas, etcétera, de alrededor de 60 teras y una serie de balanceadores que estamos utilizando actualmente para controlar el tráfico de entrada. Ese es el ámbito que no es pequeño para nosotros, porque nuestra infraestructura, aunque tenemos más cosas en premise, pero on-premise, pues esto supone una parte bastante importante. Pues bien, el proceso de compra que podemos hacer en la universidad a 4 años hace que adquiramos hardware que realmente no estamos usando al 100%. Entonces hicimos un análisis un poco detallado de cuánto tráfico, cuánta CPU, cuánta memoria estábamos utilizando en nuestras instalaciones locales. Con toda esa información, lo que hicimos es hacer un análisis de lo que nos costaría esa infraestructura en la solución tecnológica elegida. Podéis utilizar esta herramienta, que es la calculadora de Amazon, para ver lo que os costaría un servicio puesto en marcha allí. Me parece bastante cómico el tema de Simple Calculator, ¿vale? Porque de simple nada, aquí te puedes morir con los cálculos. ¿Cuánta transferencia de red aquí? ¿Cuántos servidores allá? De simple nada, ¿vale? Pero bueno, nos da una guía de hacia dónde pueden ir los costes. Y lo que acabamos es con una infraestructura pues ya definida allí y que marcó la terminación de lo que nosotros llamamos piloto. Para el piloto nosotros fueron pues 3 meses de trabajo en el que cogimos toda esta infraestructura y la replicamos allí. No hicimos ningún cambio de producción, pero intentamos que funcionara todo allí. Y tenía implicado pues, todos estos servicios de Amazon, que no voy a entrar ahora en detalle, pero que están compuestos por parte de base de datos, parte de servidores de aplicaciones, balanceadores y almacenamiento de objetos y backup. Bien, como nos interesa sobre todo también la parte de si vamos a ser efectivos en costes y qué ha supuesto toda esta parte de la migración, pues voy a haceros unas consideraciones. Bueno, en producción estamos la friolera de 5 días, ¿vale? O sea que quiero decir que ha caído todo muy justo entre una cosa y el evento. Entonces hay algunos datos que no os voy a poder dar de forma directa, pero sí como los estamos calculando actualmente, ¿vale? El calendario que hemos seguido en estos meses se compuso de esos 3 meses iniciales de piloto en los que estuvimos trabajando sobre la solución a la que queríamos ir de forma real, más una extensión posterior en la que ya hemos estado preparando toda la infraestructura para el momento de desplegar allí. Digamos, lo que intentamos es que todo lo que teníamos que al final meter en la nube pudiera estar ya creado en Amazon para solo tener que transicionar la base de datos y acabar de sincronizar información. Luego, no necesitamos hacer una inversión de muchos días, para hacer todo el cambio. De hecho, el proceso de migración final se realizó o comenzó un viernes a las 3:30 de la tarde y el sábado, poco después de comer, ya teníamos todos los servicios en marcha en la nube y empezamos con las pruebas. Nos aseguramos un poco durante el domingo que todo estaba operativo y el propio domingo por la tarde abrimos el servicio. Luego, el tiempo efectivo de parada al final pues, ha sido pues, prácticamente un fin de semana, aunque de forma real pues, un poco menos. Para llegar a ese día y medio de migración, pues hemos estado trabajando todos estos 10 meses. Voy ya un poco justo de tiempo, disculpa. ¿Voy bien? Ah, estupendo, pues, porque iba un poco más... Me gustaría también dejar, sobre todo, un poco de turno de preguntas, porque creo que habrán dudas. Perfecto. Pues bien, con ese calendario ya os comentaba, los 3 meses de piloto, el preparar la migración final y luego el proceso que ha sido un fin de semana. De hecho, lo teníamos planeado para Pascua, pero hay una cosa importante y es que el hacer que nuestras infraestructuras de aplicaciones, nuestras máquinas y todo,
se puedan poner en marcha en el cloud ha supuesto que hayamos tenido que modificar de alguna manera pues, ciertos servicios, ciertas partes del software. En nuestro caso ha sido más sencillo porque todo es desarrollo nuestro, entonces hacer esas modificaciones pues, ha sido bastante... Nos lo hemos comido nosotros y cuando lo hemos tenido listos entonces nos hemos planteado hacer la migración. Pero hay cosas, sobre todo cosas viejas, que es posible que en la nube pues, no funcionen por versiones de sistemas operativos y porque ya están descatalogados o por lo que sea. Versiones de Java muy viejas que contra la nueva base de datos pues, no estaban operativas. Bien, ha habido que hacer un trabajo también de modificación de software antes del despliegue. Pues bien, para asistir todo ese proceso hemos tenido que hacer pues, varios contratos y el del piloto pues, supuso un contrato menor de 18.000 euros que nos cubrió los 3 meses de pruebas intensivas para la realización del piloto. Posteriormente, ya nos planteábamos cómo íbamos a hacer el tema del contrato público final. Y el tener información real de todo ejecutándose en la nube, con todas las métricas y todos los gastos económicos ya realizados es algo que nos parecía muy importante. Entonces, en lugar de sacar el pliego antes de hacer la migración a la nube definitiva, lo que hemos hecho es sacar una extensión de 60.000 que se va a solapar entre el proceso de lograr poner toda la infraestructura en el cloud y los 3 o 4 primeros meses de producción. Lo que queremos es que cuando el pliego real salga y se contrate tenga un poco más controladas todo lo que son las métricas de uso que tenemos allí pues para ser más específicos y poder dimensionar ese concurso de forma más adecuada. Nuestra inversión on-premise para la infraestructura que tenemos ahora se hizo en dos lotes diferentes hace un tiempo y tenía una previsión de 4 años y cada lote era de alrededor de 150.000 euros. Luego, pues hemos tenido pues esa inversión que estaba pues alrededor de esos 300, 400.000 euros como referencia de cuánto consumo vamos a tener disponible con esa misma inversión durante el mismo periodo de tiempo y con la infraestructura que ahora tenemos. ¿Vale? Y vimos bastante claramente que cubríamos esa parte sin ningún tipo de problema. De hecho, la estimación inicial con la que hemos trabajado, que tiene un grano bastante fino hasta donde hemos podido llegar sin estar en producción, evidentemente, habla de alrededor de 5.000 o 6.000 euros al mes en modelo de uso, de alguna manera. Ahora os comentaré qué quiere decir esto. El real, pues, sinceramente, no lo tenemos, lo tendremos a partir de ahora, pero esperamos que esté un poco en esa línea según lo que estamos viendo actualmente. Os comento que el consumo que estamos realizando es en real porque en Amazon, si tú levantas una instancia con unas características determinadas, una instancia es un servidor, y lo levantas con una cantidad de memoria o lo que sea, pues bien, vas a pagar por cada hora que eso se esté ejecutando. Entonces, ese es el modelo más simple de pago. Yo levanto cosas y pago por las horas que están en marcha. Bien, ese también es el modelo más caro. Es el modelo un poco en el que no tenemos recursos reservados en la nube. Entonces, con Amazon lo que podemos es reservar instancias, eso quiere decir que las tendremos disponibles durante un periodo de 1 a 3 años y el coste de tenerlas reservadas hace que se reduzca pues, un 40 y pico % el precio por hora de tener en marcha ese servicio. Entonces, ahora también hemos hecho los cálculos poniéndonos un poco en lo más pesimista, que vamos a un modelo de simplemente on demand, pero ahora mismo, cuando tengamos claro nuestro modelo de consumo en los siguientes meses, lo siguiente será reservar instancias y reducir el coste un 40 y algo %. En cuanto a lecciones aprendidas, la verdad es que han sido 10 meses intensos, entonces tenemos pues, muchas películas que podemos comentar y de hecho lo comentaba con alguno de los presentes y que nuestra intención con Rediris era participar en alguna de las videosesiones que se hace para contar más detalles técnicos que no podíamos contar hoy aquí por el tiempo, pero resumiendo básicamente es que lo que son máquinas virtuales, infraestructura directa, pasarlas a un proveedor de cloud es bastante directo y no hay mucho misterio en esa parte, pero hay piezas delicadas de la infraestructura que necesitan un poco más de cariño. Vale, entre ellas pues, es la base de datos, Oracle, pues que hemos tenido que pasar a una versión diferente de la que tenemos aquí. Nosotros la verdad es que queríamos ir a una versión exactamente idéntica, igual que la que teníamos aquí, para no hacer muchos cambios en el proceso y no poner más variables,
pero allí tenía un problema con la ejecución pues, de componentes de web, etcétera, que nos forzó a elegir una versión diferente. Hemos ido a 12C, que al final pues, no ha supuesto ningún problema, pero es una variable más que personalmente me hubiera gustado no tener en el cambio. Eso quiere decir que pues, todas las partes que involucran a Oracle pues, ya sabéis cómo funcionan de alguna manera. Ha sido el punto que más tiempo hemos invertido y que más ayuda hemos necesitado del equipo técnico de Amazon. Cuando nosotros empezamos el proyecto y pedimos información, nos visitó un equipo de arquitectos comercial y tal de la oficina de Dublín, interesándose por el proyecto y por tener algún caso de éxito en la administración pública. Al poco tiempo, Amazon abrió una oficina de administraciones públicas en España, y eso quiere decir que ahora tenemos un contacto de aquí y además un senior architect que es el que nos está ayudando un montón a que todas estas cosas pues, funcionen fácil. Y sí, estoy ya terminado directamente. Por supuesto, y ya se ha comentado también en varias ponencias, este tipo de transformaciones no pueden suceder si no hay un equipo bastante completo en este caso. Lo primero yo creo que es apoyo de la institución para que no sea un riesgo solamente asumido por la parte de TI, pero también que la parte de comunicaciones, sistemas, aplicaciones trabajen de forma conjunta, y este proyecto ha sido pues bastante desafiante para estos equipos y ha habido mucha gente implicada que ha hecho un trabajo muy bueno, y aunque pues lo típico, aunque esté hoy presentándolo un poco aquí, pues es el trabajo de todos los compañeros que han trabajado un montonazo para que esto pase. Y por mi parte, era un poco el proceso que os quería describir, entonces si aprovechamos el turno de preguntas, tenéis alguna cuestión, y si no, por supuesto, pues charlaremos durante estos días para cualquier cosa, porque sinceramente nos gustaría que hubiera más experiencias como la nuestra para seguir aprendiendo, porque el paso de nuestra infraestructura a la del cloud ha sido como un paso, no uno a uno, pero sí intentando respetar bastante la arquitectura ya elegida, y aún nos queda mucho camino para que la arquitectura elegida realmente saque el máximo provecho de estar en el cloud. Y eso quiere decir pues, servicios que cuando no se usan mucho se apagan, horas de baja intensidad donde puedo cambiar las características de las máquinas y pagar menos, y todos esos esquemas pues, que son nuevos y que nos van a hacer que sigamos trabajando a partir de ahora y aprendiendo. ¿Vale? Bueno, primero, muchas gracias. Un primer aplauso. A ver si parecemos menos españoles. Seguro que a alguien se le ocurre algo que preguntarle a este hombre. Lucía, gracias. Espera, te traen un micro. Esto es token based. Si no tienen micro no se puede hablar, porque si no, Cucho no nos graba y me regañan. Vale. Bueno, soy Lucía Escapa, del Ministerio de Presidencia. Vale. Soy Lucía Escapa, del Ministerio de Presidencia. Me ha interesado mucho tu presentación y tenía dos preguntas. La primera es sobre el aspecto regulatorio. Has hablado de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Esquema Nacional de Seguridad y la interoperabilidad. Y la pregunta era qué tipo de análisis y, en todo caso, de auditorías habéis hecho para cubrir esa parte. Y la segunda, me ha parecido entender que la contratación la hacéis vía empresas intermedias para facilitar el pago, etcétera. Y la pregunta es qué rol juegan en la prestación del servicio, cumplimiento de SLA, soporte técnico, etcétera, esas empresas. Si juegan alguno o simplemente, digamos, que son una pantalla y después es Amazon quien os atiende. Muy bien. Pues en la parte de protección de datos, el equipo que tenemos en la universidad, en el que está Vicent Andreu, que también pues, conoceréis también de otras reuniones, etcétera, fue el encargado un poco de asegurarse que lo que estábamos haciendo pues, se podía hacer y era legal. Lo primero era que en documentación de la Agencia de Protección de Datos que hablaba de temas de cloud, había una serie de prescripciones y una serie de checklists, que es el que adoptamos inicialmente y pasamos a todos los proveedores que evaluamos al principio. Les pedíamos, toma la documentación técnica de lo que tenemos y cómo lo estamos usando, toma este checklist y me tienes que devolver una solución de arquitectura sobre tu infraestructura y el consentimiento, un poco, bueno, que nos pudiera asegurar que eso se va a cumplir en esa parte. Entonces,
Uno de los primeros requisitos es que la infraestructura estuviera en la Unión Europea y que te garantizaran que no hay información que se trasvasa de alguna manera. Cuando pasamos al cloud con Google, en el tema de correo, etcétera, pues ya tuvimos que hacer ese esfuerzo contractual con Google para que esto se asegurara de alguna manera. Con Amazon no ha sido necesario porque ya tenía administraciones públicas de la Unión Europea funcionando en otros países y aunque en la administración española aún no había ninguna universidad, pues era un trabajo que se había hecho previamente. Luego, aparte de consideraciones de puerto seguro, de territorio europeo, más todas las medidas de seguridad que ellos podían aportar, pues esa fue la base sobre la que iniciamos en cuanto a asegurarnos de esa parte. En cuanto a certificaciones, auditorías, yo no he visto en mi vida más certificaciones que tienen estas empresas, sinceramente, ¿vale? En cuanto a seguridad, detección de intrusión. La verdad es que he superado bastante un poco nuestros requisitos. Y el papel que juega en todo esto el partner que tenemos, aparte de pagar, que es lo que habíamos comentado y que facilita mucho la tarea, porque si no, no veas lo complicado que puede ser para una administración, no ejerce ningún rol técnico, el soporte lo ofrece directamente Amazon. En nuestro caso tenemos un contacto directo, que es el que, por ser administración y tratarse del sector público, nos asignó de forma directa, pero tenemos también activado el soporte business, que quiere decir que yo abro un caso a soporte de Amazon, inmediatamente se me abre un chat con un ingeniero de Amazon y puedo resolver mi problema en ese momento. Por supuesto, nuestro contacto está siempre velando porque eso, ahora cuando se acercaba la migración, si teníamos algún problema, pues, digamos, estaba contra soporte diciendo, oye, mirad este tipo de cosas. Y ese es el rol un poco que ejercen. No sé si me he dejado algo más de lo que... Vale. ¿Alguien más se lanza? Venga. Hola, yo soy Iván Martínez de la Universidad Complutense. Una de las dudas que tenemos precisamente del salto al cloud es la migración masiva de datos. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco acerca de la experiencia, incluso herramientas concretas que habéis utilizado de Amazon precisamente para facilitar y disminuir quizás costes, que es lo más duro. Gracias. Bien, hemos hecho miles de pruebas en ese sentido, porque el reducir la ventana del tiempo de migración es muy, muy importante para nosotros. De hecho, al principio pensábamos que íbamos a estar varios días en el proceso, pero después de esos meses de trabajo conseguimos reducir el tiempo total de transferencia muchísimo. Entonces, básicamente, si se trata de transferir pues datos de mucho tamaño, imaginemos el dump de la base de datos, que son 700 gigas, que es nuestra principal preocupación, porque el resto pues se puede ir sincronizando y tira que te vas, pero la base de datos hasta que no pase no puedo volver a abrir nada allí. Pues bien, lo primero que hicimos en nuestro caso de Oracle es primero optimizar el proceso de exportación, porque pues aplicando paralelismo, exportación en varios ficheros, se consigue reducir los tiempos de export de la base de datos y luego hacer esta transferencia directamente a uno de los servicios que tiene Amazon, que es S3. S3 es un almacenamiento de objetos, donde tú puedes poner ficheros, referenciarlos o luego copiarlos a otros sitios. Entonces, digamos que las herramientas que ya te ofrece Amazon para copiar a S3 permiten el aprovechar el ancho de banda en paralelo. Entonces, la subida de esas 700 gigas la teníamos en unos 2 horas y 40 minutos. El tiempo de exportación de la base de datos eran pues 3 horas y algo, más casi 3 horas el copiar todo eso a Amazon, que no solo es ir a S3, de S3 tiene que ir a alguna máquina intermedia para poderla transferir a RDS, que es el servicio de base de datos. Pues esas herramientas nos permitían que export más copia, pues 6 horas, que estaba muy bien, porque luego el proceso de importación es un poco más de import completo allí, pues es un poco más largo. Ya tienes que comerte unas 7 horas y algo en nuestro caso, con tamaños de máquinas que fuimos probando, haciendo pruebas de rendimiento con las métricas de allí hasta que encontramos una combinación que era buena. Pasa mucho que al principio con la infraestructura te da miedo tirar con máquinas muy grandes, ¿vale? Porque el coste tal, pero luego te das cuenta que pagas bastante menos si con una máquina muy grande reduces el tiempo de ejecución a unas pocas horas. Entonces, aunque el tamaño de máquina es muy gordo, si solo la uso mucho menos para procesos intensivos de esa manera, pues optimiza bastante el dinero. Entonces ahí hemos tenido que estar peleando un poquito para ver que las métricas de red y de transferencia eran las óptimas para reducir
la ventana y al final la conseguimos reducir bastante. Como parece que os habéis animado, dejo una pregunta más por aquello de mantener el ritmo. ¿Alguien más se anima? Que esta parte es importantísima, es casi más importante las preguntas que la presentación. Hola, soy José Luis de la Carlos III de Madrid. Me ha parecido entenderte que todo el desarrollo que habéis migrado era desarrollo propio. Estaba yo intentando hacer la imagen mental con la universidad, con mi universidad, y RPs de docencia, económicos, realmente os habéis llevado todo al cloud y por lo tanto on-premise ya no tienes nada que tire contra esa base de datos. Eso es. Entonces, Para ser exactos, tenemos algunos procesos más pues, de las puertas, de salto, de una serie de procesos que siguen estando en la universidad, pero interactúan contra la base de datos. Lo que tenemos es que para tareas de administración y estos servicios que siguen estando on-premise, tenemos un túnel directamente contra la infraestructura, con lo que si hay alguna cosa que se queda aquí, puede seguir operando, funcionando sin que este cambio lo rompa, ¿no? De alguna manera. Ahora sí, esos procesos tienes que tener en cuenta que la latencia de ir a través del túnel pues va a hacer que vayan un poco más lentos. Eso, y entiendo que habréis pasado por un paso previo de virtualización, como estábamos todos, o de algún tipo de consolidación. Por lo tanto, tenéis plataforma que ya con máquinas virtuales tenías un IaaS propio y esas máquinas también han migrado, han sido parte de lo que te has llevado hacia Amazon Web Services. Salvo la base de datos, que teníamos instancias físicas, no estaba virtualizado. Teníamos Oracle Rack con 4 nodos que eran físicos, que teníamos obsoletos, no, ya casi solo mantenimiento a piezas que nos daba un proveedor, o sea, estábamos en límites de mantenimiento en esas máquinas. El resto, máquinas virtuales, sí, que básicamente la operativa simplemente es exportarlas, aplicar unos scripts de conversión, subirlas arriba y levantarlas. Esa parte es, por eso he comentado un poco que esa yo la veo la más fácil, ya no solo en Amazon, yo creo que en cualquier tipo de proveedor, es muy directo. Cuando tienes una máquina virtual que tiene que ir allí, pues no hay más problema. Gracias. Bueno, pues con el fin de que Dani también disfrute de una buena cantidad de tiempo para contarnos sus cosas, que además es nuestro hombre NINS y que se ha nombrado tantas veces y lo vamos a nombrar más veces, así que un buen aplauso, Ricardo. Y le pasamos los mandos a Dani. Bueno, buenos días o buenas tardes ya a todos. Bueno, en primer lugar, simplemente agradecer un poco a Juan y a Joaquín el coaching que hicieron un poco conmigo para focalizar el tema de interés que podíamos contar aquí sobre administración electrónica. Hemos intentado preparar una presentación en la que vislumbremos un poco cuáles van a ser las tendencias tanto en el ámbito normativo como en el ámbito tecnológico, tanto en el nacional como en el europeo, en los próximos años en lo que sería el campo de la administración electrónica, que ya sabéis que ahora pues también está cambiando de denominación y en el entorno europeo y nacional se le empieza a llamar administración digital, ¿no? Empieza a cambiar esa tendencia. Bueno, voy a intentar... Uy, se me ha ido. Perdonadme. Voy a intentar, en primer lugar, reflejar la situación en la que ahora mismo nos encontramos en la universidad y me voy a basar en el informe del avance del informe University 2015, que bueno, ya se ha mencionado previamente, algunas capturas del mismo. También voy a comentar algunos gráficos sobre el mapa de administración electrónica de la universidad, que como algunos sabéis es un estudio ya mucho más focalizado en aspectos muy técnicos de administración electrónica que lanzamos en la lista de interlocutores de Admon. Vamos a hablar de los escenarios de cooperación y colaboración que ahora mismo mantenemos abiertos con distintos organismos y que seguro que nos van a permitir avanzar en los próximos años. Y a partir de ahí vamos a describir también un poco, me voy a centrar en el contexto nacional y en el contexto europeo para entender lo que nos está viniendo ya, lo que nos va a venir y las alternativas que vamos a ir teniendo. ¿En qué situación estamos? Bueno, si hablamos de administración electrónica pura y dura, pues ahí tenemos los datos del informe University de este año, que acaba o se está publicando en este momento. Como vemos, pues en cuanto a
uso de elementos de administración electrónica implementados por las distintas universidades, pues estamos ya en un porcentaje interesante, hablamos de más del 55% de elementos implementados. Sí que es verdad que podemos ver en la transparencia como si hubiese cierto retroceso, pero no es tanto así, sino que se ha incrementado el número de elementos que aparecían para seleccionar en KTI este año. Por tanto, hubo que hacer una actualización y puede parecer que vamos a menos, pero no es así. Se están implementando cada vez más de estos elementos. Sí que vemos que la parte de uso del certificado electrónico, especialmente por los alumnos, pues no crece. Nos tiene que hacer reflexionar sobre algunos temas que comentaremos después y que son las nuevas tendencias que se están implantando a nivel europeo y a nivel nacional. Y bueno, también percibimos otros datos interesantes, aún bajos, sobre el uso de servicios de interoperabilidad, intercambios de datos con otras administraciones, ¿no? Si nos vamos a la parte de elementos, ahí podemos observar los que están más claramente implantados en el entorno universitario. Vemos que la firma electrónica, el perfil del contratante, el gestor documental están muy ampliamente extendidos, algunos de ellos, lógicamente, por cumplimiento normativo. He querido hacer zoom en algunos elementos que he subrayado en rojo, y que después haremos más énfasis sobre ellos porque veremos que están directamente relacionados con algunos de los acuerdos de colaboración y con algunas novedades de los marcos normativos que se van a desarrollar en los próximos años, ¿vale? En cuanto a servicios de gestión basados en administración electrónica, es decir, servicios que tenemos las universidades implantados y que usan instrumentos o elementos de administración electrónica, como podría ser la firma electrónica, el almacenamiento de documentos firmados, el uso de servicios de interoperabilidad, pues observamos claramente cómo los dos en los que más han focalizado sus esfuerzos las universidades a día de hoy, pues son el tema del registro electrónico y el tema de la generación de actas académicas. Pero bueno, observamos un crecimiento paulatino también en otras áreas y servicios de la universidad. En cuanto a uso de servicios comunes de la AGE, que también es una información que en KTI se actualizó bastante en el último Universitic, pues observamos que bueno, pues se empiezan a usar con bastante frecuencia algunos de los principales servicios comunes. En otros todavía nos queda bastante espacio por recorrer, pero bueno, por supuesto, RESARA está muy implantada. El DIR 3 y FACE, por las obligaciones que tuvimos normativas durante el año pasado, pues claramente hubo un impulso que nos obligó a todos a subirnos al carro y poco a poco vemos que vamos creciendo paulatinamente. También de nuevo señalo algunos elementos como el tema del sistema SIR, de interconexión de registros, o el tema de la plataforma de intermediación, que después también comentaré con más detalle. En cuanto al consumo y cesión de datos, pues aquí todavía estamos un poco verdes, quizás es, como veremos después, al igual que muchos otros temas de interoperabilidad, donde más camino nos queda por recorrer y donde más esfuerzo deberíamos poner en los próximos años, al hilo, por ejemplo, de la presentación que hemos tenido antes sobre Erasmus sin papeles. Claramente esos son los escenarios en donde todas las administraciones, no solo las universidades, estamos más verdes y donde todos los esfuerzos a nivel europeo y a nivel nacional se tienen que focalizar en los próximos años. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que todavía usamos muy pocos servicios y nosotros ceder datos, ofrecer datos a terceros, pues prácticamente nada, ¿no? Estamos todavía muy, muy verdes en ello. Eso en cuanto a Universitic, ya digo, solo he querido dar algunas pinceladas. En cuanto a nuestro mapa de administración electrónica que desarrollamos dentro del grupo de trabajo, y que en concreto es una línea que impulsa de forma decidida la Universidad de Zaragoza, bueno, pues tenemos en la web de Cruetic publicada la versión del 2015, que estuvimos desarrollando durante el año pasado, y ahora se están terminando de maquetar los resultados de la primera edición del 2016 de esta primavera. Ahí tenemos datos normalmente de ámbito más tecnológico, pero también hay algunos datos más de ámbito funcional. Por ejemplo, hay una pregunta interesante acerca de los aspectos que más limitan la implantación de la administración electrónica en las universidades. Y bueno, pues ahí veis lo que opinan, entendiendo que estas preguntas las responden, esto es muy importante que lo tengamos claro, los interlocutores de administración electrónica que están definidos formalmente en cada universidad, a diferencia de Universitic, que normalmente la rellenan los responsables TI, ¿no? En algún caso puede haber algunas discrepancias porque son puntos de vista diferentes, ¿no? En cuanto al desarrollo normativo, vemos que las universidades están bastante avanzadas en general en cuanto a reglamento de sede, en cuanto a reglamento de registro electrónico, pero en cambio hay otros temas en donde queda claramente camino por recorrer, por ejemplo, la política de gestión de documentos electrónicos, que es algo muy importante de cara a la interoperabilidad y que está todavía muy poco desarrollada, o, pues, por ejemplo, los temas de política de firma electrónica. Ahí también queda todavía bastante campo por recorrer. En cuanto a servicios de tramitación, en cuanto a la plataforma de administración electrónica que ofrece cada universidad, pues vemos que
de nuevo, alineado con lo que dice Universitic, pues tenemos un gran desarrollo de la parte de firma electrónica o de la parte de gestión documental, pero, por ejemplo, estamos todavía muy débiles en la parte de archivo final de documentos, de archivo a largo plazo, donde hay un trabajo importante que hacer en el futuro y, como hemos mencionado antes, en intercambio de datos. También hay otra pregunta que he querido resaltar, en la que interrogábamos a todos los responsables de Administración Electrónica acerca de los principales problemas para el despliegue y operación de los servicios de firma electrónica, entendiendo pues, un poco el caos que todos estamos viviendo en los 2 últimos años con los continuos problemas de cara al usuario, los navegadores, Java, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, efectivamente, la consulta refleja que eso es un problema para todo el mundo, que todo el mundo alude problemas tecnológicos y problemas de usabilidad, claro, al despliegue y al mantenimiento de los sistemas de firma electrónica en las universidades. Y, por último, otra pregunta que quería resaltar es el interés que los interlocutores de Administración Electrónica han demostrado por servicios federados, por servicios que podría ofrecernos la AGE, podría ofrecernos el MINAP y nosotros podríamos desplegar en nodos propios y que podrían ser útiles para nosotros. Y todos, pues, por ejemplo, destacan la importancia de adherirnos lo antes posible y empezar a utilizar clave, pero también se resaltan otros servicios como Archive o como @firma federado. Bien, un poco por cerrar esta parte que nos muestra la foto de cómo estamos ahora mismo, podríamos concluir que tenemos una implantación moderada y que sigue creciendo día a día de la Administración Electrónica en las universidades, que está muy desarrollada en la parte de firma electrónica, en la parte de gestión documental, en la parte de sedes, de registros, pero que todavía está débil en la parte de archivo a largo plazo, de reutilización de herramientas y, sobre todo, donde más débiles estamos, sin ninguna duda, es en la parte de interoperabilidad. Se identifica y se confirma también, como hemos visto en estas últimas transparencias, el problema claro, tecnológico, que ahora mismo existe con la firma electrónica para la mayoría de universidades. Bien, para terminar de perfilar esa foto de la situación actual, también es importante resaltar el escenario de cooperación y colaboración activa que mantenemos ahora mismo desde CRUE con multitud de organismos y que pensamos que va a ser decisivo para que nos podamos beneficiar de él en los próximos años. En primer lugar, como ya sabéis, tenemos una colaboración muy activa con MINAP, que intentamos alimentar y cuidar continuamente, y ahora mismo estamos en plena fase de actualización del convenio que tenemos con ellos. Ya está cerrado formalmente y ahora mismo pues, estamos en la pura fase burocrática del proceso de firma por ambas partes, ¿no? O sea, en breve debería estar firmado. Y es muy interesante porque se han incluido nuevas herramientas que nos van a permitir en los próximos años pues, abordar nuevos desarrollos de administración electrónica alineados con la nueva normativa que nos permitan avanzar más rápido. Por ejemplo, he resaltado ahí en negrita el sistema clave, que lo incluye el nuevo convenio. Esperamos que en cuanto esté firmado podamos estar adheridos en los próximos meses. El sistema de interconexión de registros, que como comentaremos ahora después es otro de los requisitos que impulsa la nueva Ley de Procedimiento Administrativo. El tema del registro electrónico de apoderamientos, también muy interesante, nos lo ofrecen, podemos adherirnos, podemos usarlo. Insight y Archive, como herramientas para la gestión documental y para el archivo a largo plazo, respectivamente, también las ponen a nuestra disposición. Y el sistema de información administrativa como elemento fundamental para inventariar y catalogar los procedimientos administrativos, que vamos a ver que es también un elemento esencial en el marco de interoperabilidad para que podamos hacer uso de otras muchas herramientas y servicios que ofrece el propio Ministerio. Aparte de este convenio, obviamente, de forma colateral, tenemos asumidos también una serie de compromisos de interoperabilidad con el propio MINAP. En el eje organizativo participamos activamente, tenemos representación en los grupos de trabajo del Comité Sectorial de Administración Electrónica. De hecho, participamos en el grupo de trabajo de interoperabilidad, en el de seguridad y en el que se creó hace un par de meses sobre documento, expediente y archivo electrónico. Y trabajamos al mismo nivel que comunidades autónomas, que Federación de Municipios, ¿vale? Por lo tanto, se considera nuestro papel activo, nuestras sugerencias y nuestras aportaciones. También en el eje tecnológico, mediante el desarrollo del modelo de infraestructuras que estamos intentando promover dentro de CRUE para lo que son las universidades, que nos permitan intercambiar datos académicos, que nos permitan acceder de forma mutua a servicios, después comentaremos algo sobre esto, y la participación en el Centro de Interoperabilidad Semántica para publicar modelos de datos que nos puedan servir para intercambiar información. De hecho, un ejemplo claro de esto sería el SET electrónico, que, como sabéis, se publicó ya hace casi 2 años. MINAP no es la única entidad, no es el único organismo con el que colaboramos activamente, también con Rediris, con quien, como sabéis, pues mantenemos una cooperación continua para la implantación de servicios federados de administración electrónica que nos permitan avanzar de una forma sólida y más sencilla sin tener que abordar cada uno
pues toda esta complejidad por nuestra cuenta, ¿no? De hecho, ahora mismo, a partir también del acuerdo que se forjó con Rediris y con MINAP, estamos terminando una primera fase de consolidación de ciertos servicios de la AGE en Rediris. En concreto, se está terminando de implantar un nodo de @firma federado y se está terminando de implantar la pasarela de clave que nos va a permitir acceder, espero que antes del verano, de forma real a todas las universidades que lo requiramos al nuevo sistema de identificación electrónica de la Administración General del Estado. Y en el futuro estamos empezando a ver las posibilidades también de poder montar servicios para acceder a datos de intermediación en cloud, de forma que tampoco tengamos que hacer los desarrollos o las implantaciones de forma individual en cada universidad. El tema de clave firma, para la firma en la nube, también entraremos ahora más en detalle, y estamos debatiendo, de hecho vamos a abrir ahora una línea de trabajo dentro del grupo sobre esto, si también podría ser interesante pensar en alguna instancia de archive para las universidades alojada en Rediris. Son temas que están pendientes de analizar y que trabajaremos próximamente en ellos. Otro organismo con el que colaboramos activamente es el Centro Criptológico Nacional. Precisamente esta semana hemos tenido la jornada de SAT Internet, donde ha sido bastante interesante y motivador ver que pues, por primera vez nos han incluido en sus cifras, en sus transparencias, en sus datos, acerca de implantación de servicios del CCN en las universidades, acerca de cumplimiento normativo. Ellos ofrecen distintos tipos de herramientas que nos ayuden a trabajar en el campo de la ciberseguridad, a trabajar y avanzar en el campo del cumplimiento del ENS y las ponen a nuestra disposición. De hecho, en un año pues ya hemos conseguido que 7 universidades se instalen en la sonda SAT Internet, que provee el Centro Criptológico Nacional y que nos ayuda a detectar amenazas. También se destacó en esa reunión el alto grado de rellenado de INES, ¿vale? en el año 2015, que fue lo que nos pidieron a todas las universidades y que creo que, según el dato que dieron, un 88% de las universidades habíamos rellenado ese informe. Bien, dicho esto, ¿a dónde vamos? ¿Vale? Ya la foto actual está clara, parece que se nos abren bastantes oportunidades. ¿Qué es lo que nos viene? Bueno, a nivel nacional, lo primero que habría que decir es que la AGE publicó su plan de transformación digital hace ya aproximadamente un año, con una estrategia para 5 años, donde se resaltan, pues, por supuesto, líneas específicas para mejorar la eficiencia, para mejorar el trabajo en el campo de los servicios públicos digitales. Como consecuencia de eso, antes de la Navidad de este último año, también publicaron una primera declaración de servicios compartidos, algo que resulta un hito en el ciclo de vida de la AGE, porque hasta este momento nunca había habido nada similar, ¿no? Una declaración que formalmente se apruebe sobre ciertos servicios que la AGE va a proveer y mantener para todos los ministerios, para toda la Administración General del Estado, de una forma centralizada, ¿vale? Para reutilizar y para no incurrir en nuevos gastos. Y además, con las consecuencias de que muchos de esos servicios pues, también se van a ir poniendo a disposición a través de convenios específicos o a través de los medios que se determinen al resto de administraciones públicas, por ejemplo, a través del convenio CRUE-MINAP que hemos comentado antes. Y ahí hay servicios muy interesantes que nos interesan a todos, por ejemplo, Resara, por ejemplo, la gestión del registro, por ejemplo, todos los temas de firma electrónica, validación de documentos, gestión de expedientes, gestión de archivos, gestión de documentos. Son temas que seguro que nos van a interesar. Y en cuanto a normativa, debemos de recordar que durante el año pasado se publicó la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, la 39/2015. Ahí intento resaltar algunos puntos en los que creo que hay que focalizar la atención, porque, bueno, en cierto modo, la nueva ley tiene muchos apartados que no han sido más que recopilación de lo que ya había, copy-paste, ¿no? Y un poco reorganizar la información. Pero luego sí que hay otros bastante interesantes acerca de las obligaciones del futuro, por ejemplo, a disponer de registros electrónicos de apoderamiento y que estos estén interconectados. También que haya una interconexión real entre los registros electrónicos de las distintas administraciones para que un ciudadano pueda presentar una instancia, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo y esa instancia pueda llegar al Ministerio de Educación. Eso es algo que exige la nueva ley. También hay novedades bastante importantes que nos impactan de forma clara en cuanto a la regulación y en cuanto a la diferenciación en cuándo utilizar simplemente identificación electrónica y cuándo usar firma electrónica. Hasta ahora, de forma común, la mayoría de administraciones abusábamos de los procesos de firma claramente, no para todo hay que firmar, y aquí se diferencia claramente en qué casos sí y en qué casos no, con lo cual es posible pues, también quitar mucha carga de firma electrónica en muchos procesos administrativos. Y luego también se alude de forma muy decisiva a la parte del archivo a largo plazo, del archivo de documentos, la importancia de que cada administración disponga de un archivo electrónico único. También se publicó la Ley 40/2015 sobre el régimen jurídico del sector público y aquí simplemente hago zoom
sobre dos temas importantes: el intercambio de datos entre administraciones, el proveer datos para que puedan ser utilizados en procedimientos administrativos de otras administraciones y, por supuesto, la importancia de la reutilización de sistemas y servicios que ya estén poniendo otras administraciones a nuestra disposición, ¿no? Bien, haciendo ya zoom más tecnológico en algunos de los temas que he comentado referentes a la Ley 39 y a la Ley 40, si hablamos de sistemas de identificación, tenemos que hablar de clave. Como he comentado antes, a través de los acuerdos que tenemos con MINAP, clave va a estar en breve en disposición de todos nosotros y además se está orquestando como la puerta de entrada no solo para la identificación de ciudadanos a través de mecanismos de usuario y contraseña, sino también como el portal para identificar a cualquier otro ciudadano de la Unión Europea, puesto que al final, como también veremos después, todas las redes europeas van a estar interconectadas para poder identificar a los usuarios, a los ciudadanos, ante cualquier servicio, y la puerta de interconexión nacional en España va a ser el portal de clave, ¿vale? Por tanto, va a ser fundamental que estemos adheridos e integrados en clave lo antes posible. En cuanto a firma electrónica, tecnológicamente, a través también de los desarrollos normativos y de las posibilidades que ofrecen las nuevas normas, bueno, pues se plantean distintas alternativas tecnológicas para intentar superar el bache que ahora mismo tenemos con todo el tema de los apples Java, el tema de la firma electrónica en el navegador, etcétera, etcétera, que, como sabéis, está a punto de extinguirse a final de este año, a principios del próximo, ¿no? Hay unas primeras alternativas más conservadoras orientadas a usar pues apps móviles, certificados instalados en los dispositivos no móviles, o el nuevo DNI 3.0, que ya no requiere conexión física para ser usado, se puede usar por NFC desde dispositivos móviles, o usar algunas de las herramientas que nos ofrece el MINAP, pues para firmar sin tener que usar Java en el navegador. Pero al final todos son herramientas que se instalan en el cliente y que nos permiten seguir utilizando nuestros certificados, nuestras tarjetas criptográficas como las utilizábamos hasta ahora, en local, en cliente, digamos que sería la visión más conservadora. Y luego, la normativa actual ya nos permite trabajar en sistemas de firma centralizada, que es la principal novedad y que parece que es lo que más recorrido va a tener en futuros años, es decir, sistemas en los cuales las claves criptográficas de los usuarios están almacenadas de forma segura en servidores centralizados gestionados por prestadores de servicios de certificación. Y, por tanto, el usuario ya no tiene que portar sus claves, sino simplemente autorizar el uso de las mismas, normalmente mediante dobles factores de autenticación, de una forma similar a cómo trabajan los bancos ahora mismo, es decir, normalmente pues con una contraseña y adicionalmente algún código de un solo uso que nos envíen al móvil o algo por el estilo. De hecho, clave, que es un sistema en principio de identificación, se complementa como sistema de firma porque están montando dentro de clave también un servicio de firma en la nube, como este que estoy aquí comentando, y que va a estar disponible, espero, para nosotros hacia final de este año o a principios del próximo año. De hecho, es un servicio que ahora mismo solo está usando la Seguridad Social y que está en pruebas, pero también a través del convenio que tenemos con MINAP va a estar disponible para nosotros. En cuanto a intermediación de datos, también debemos de resaltar el proyecto piloto en el que estamos trabajando CRU en este momento para ceder datos de matrícula universitaria a la plataforma de intermediación del Ministerio. Es un piloto que ahora mismo está en fase final de integración, el Ministerio ya está haciendo pruebas, estamos terminando de perfilar algunos detalles, terminar de ajustar algunos códigos, pero bueno, creemos que durante este mes esa fase de pruebas va a estar finalizada y digamos que ya tendremos una integración técnica real con la plataforma de intermediación, con lo cual a partir de ahí estamos capacitados para seguir dando pasos, implementar, extender este servicio a más universidades, implantar nuevos servicios orientados al expediente académico, orientados al suplemento europeo al título y cumplir nuestro papel en ese escenario de interoperabilidad. En cuanto al registro electrónico de apoderamientos, el MINAP también ofrece una herramienta que está cubierta por nuestro convenio y que podemos utilizar, por tanto cumpliríamos normativa, que es el REA, que básicamente es un sistema en el que el usuario puede definir quiénes son sus representantes legales para que luego puedan representarlo en ciertos trámites o en ciertos procedimientos administrativos. Por tanto, también está a nuestra disposición para trabajar en ella. En cuanto a interconexión de registro, tenemos SIR y Geyser como herramientas que también promueve el MINAP y que nos ofrece a través del convenio y que nos posibilitan de una forma efectiva interconectarnos a los registros de las diferentes administraciones y también disponer de una herramienta completa para gestionar pues, todos los registros que puedan generarse en nuestra administración, tanto en papel como por la vía electrónica. Por tanto, también está a nuestra disposición. En esa transparencia lo que podéis ver ahí es lo que se denomina el mapa de SIR, es el mapa que publica el propio MINAP sobre las comunidades autónomas que ahora mismo ya están adheridas a este sistema de intercambio de información registral y las que todavía no lo están, ¿vale?
En cuanto a archivo de documentos, otra herramienta muy reciente, todavía en versión 1.0, en la que precisamente estamos participando en ese grupo de trabajo del Consejo Superior de Administración, del Comité Sectorial de Administración Electrónica para ir mejorándola y para hacer propuestas, es Archive. Archive se prevé que va a ser la herramienta de archivo a largo plazo, con la que también tenemos abierta una línea de colaboración con la Conferencia de Archiveros para intentar, pues bueno, hacer nuestras sugerencias, nuestras aportaciones y en cualquier caso está disponible para nosotros para empezar a trabajar con ella. En cuanto a inventario de procedimientos, esta parte es muy importante y a veces quizá no nos focalizamos tanto en ella. La Administración General del Estado también provee una herramienta, una plataforma para que cada administración vuelque ahí su catálogo de procedimientos, su inventario de procedimientos administrativos y de trámites. Esto que puede parecer no muy importante y que simplemente es un tema de cumplimiento normativo, de que aparezca ahí nuestro catálogo y demás, pasa a ser decisivo porque para la mayoría de herramientas que nos va a ofrecer la AGE nos va a obligar a que nuestros procedimientos estén previamente codificados de forma unívoca, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a medio plazo, para poder utilizar clave habrá que identificar el procedimiento o el servicio para el cual el ciudadano va a usar clave en ese proceso de autenticación y habrá que identificarlo con un código. Para volcar un expediente electrónico en Archive habrá que identificar el procedimiento o el trámite al que pertenece ese expediente electrónico y si no, no nos dejarán volcarlo. Para poder pedir un intercambio de datos con otra administración habrá que identificar de forma unívoca para qué procedimiento administrativo se va a pedir ese dato, si no, no nos dejarán pedirlo. Por lo tanto, es fundamental que poco a poco nos pongamos las pilas y seamos capaces de homogeneizar nuestros catálogos de procedimientos y subirlos ahí, porque si no, no podremos usar de una forma efectiva muchas de las otras herramientas. Bueno, y por último, simplemente indicar en el contexto nacional que la propia Ley 31/2015 empuja, anima un poco a que todo el mundo reutilice, ¿no? Y a que se utilicen estas plataformas que ya está ofreciendo la propia Administración General del Estado. Lo dice de forma tácita para comunidades autónomas y entidades locales, pero bueno, se entiende en el espíritu que también pues todos deberíamos ponernos las pilas e intentar reutilizar, ¿no? De hecho, para el caso de CEA y entidades locales se indica que si no se van a utilizar estas plataformas que se justifique adecuadamente por qué no se va a hacer. En cuanto a calendario, en octubre entra en vigor la ley, aunque las partes de la ley que entran en vigor son, digamos, las que tienen más continuismo con lo que teníamos hasta ahora, no son las más sensibles, las que os he comentado sobre registro de apoderamiento, registro archivo electrónico único, etcétera, etcétera. Todas esas entran en vigor dentro de 2 años, por tanto tenemos hasta octubre del 2018. Y por último, hablamos también de contexto europeo, también importante. Si hablamos de contexto europeo, lo primero es referenciar al Reglamento de IDAS, el Reglamento de Identificación Electrónica de la Unión Europea, que va muy alineado con todo lo que he comentado, porque lo que precisamente persigue es que haya un reconocimiento transfronterizo de los identificadores electrónicos de nuestros ciudadanos, de nuestros usuarios. Es decir, lo que intentábamos con el proyecto STOR, que en su momento era un piloto y que ahora se pretende generalizar, que alguien pueda identificarse con su identificador de origen, por ejemplo, con su identificador belga, en un servicio español y viceversa, y pueda operar, pueda tramitar y sea perfectamente reconocido, porque a través de esas redes internacionales se garantice el reconocimiento de su identificador. Se establecen distintos procedimientos para esto, distintos estándares técnicos aplicables y las fechas importantes de entrada en vigor y sobre todo el comienzo del periodo de aplicabilidad sería junio de este año, pero obligatoriedad no hay hasta septiembre del 2018. Otro tema importante a nivel europeo, lo ha comentado esta mañana Juan Camarillo, en primicia, es el Plan de Acción de Administración que ha estado en discusión durante los últimos meses y que ahora ya hay publicado una versión definitiva. Ahí se marcan unas líneas estratégicas para los próximos 4 años a nivel de la Unión Europea, relativas a administraciones abiertas, a la adopción del reglamento IDAS, a la conexión de los registros de las empresas para temas económicos, de fraude, etcétera, a la aportación de datos once only, es decir, que una sola vez los ciudadanos y las empresas tengan que aportar la documentación y nunca más para ningún otro trámite en ninguna otra administración, actualización del marco de interoperabilidad y la prestación de servicios públicos transfronterizos. Lo que se percibe en todo esto, al final, por ir concluyendo, es que la palabra clave que nos tiene que preocupar en los próximos años es la palabra interoperabilidad. Es en lo que todos tenemos que trabajar de una forma decidida para construir un marco de servicios públicos digitales que de verdad sea efectivo, tanto a nivel de identificación como a nivel de intercambio de información. De hecho, no estamos mal. En España aparece la primera en los rankings de la Unión Europea en implementación de interoperabilidad, pero en cambio aparecemos los terceros en monitorización. Hay una serie de programas que ayudan a esto, con financiación, y solo como primicia y a cabo,
indicar que CRUE tiene ahora mismo participación, aunque está pendiente de aprobación de si conceden el proyecto o no en junio, de un proyecto europeo dentro de las convocatorias de la Unión Europea, en el que participamos conjuntamente con MINAP y con otros organismos, precisamente para integrarnos en el nodo EIDAS de reconocimiento de identificadores digitales a nivel europeo, el nodo que está montando en este momento el MINAT y que estará integrado en clave. Y acabo ya, simplemente como conclusiones. Desarrollo del marco de cooperación e interoperabilidad nacional y europea, esencial, como he dicho antes, la palabra interoperabilidad. Reutilización de servicios comunes es otra cosa que debemos de tender, tenemos la posibilidad de hacerlo. Deberíamos de tender a construir servicios universitarios más simples y ágiles para el usuario, que eliminen barreras, siempre mirar por la sencillez. Y tenemos un desafío claro en las universidades para ir cumpliendo todo esto en los próximos años, pero la realidad es que tenemos escenarios de colaboración y cooperación abiertos muy interesantes en este momento que nos facilitan intentar cubrir ese desafío. Por lo tanto, en la medida que seamos capaces de unirnos, de trabajar en conjunto, de cooperar, pues está en nuestra mano ir resolviéndolo. Y creo que me he pasado, nada más, perdón. Ya está, gracias. Tenemos unos ponentes increíbles, con tiempo, con hueco para las preguntas, con todo. Seguro que a alguien se le ocurre algo que preguntarle a Dani, ¿o no? No me lo puedo creer. Suelta mucha tralla. ¿No? Venga, un valiente. Pues si no, yo tengo unas pocas en el bolsillo, o sea que es fácil. Hola, buenos días. Soy Juan Miguel de la Universidad Complutense de Madrid. He visto en la presentación que has anunciado como cercano a la gestión documental la plataforma Insight, pero al final no me ha quedado claro qué es lo que gestiona. Entre las herramientas que nos ofrece el MINAP está Insight. Al final Insight te da la posibilidad, requiere que tengas por debajo un gestor documental montado, pero te da una capa de web services o una API de web services para cumplir con el esquema nacional de interoperabilidad a la hora de generar los formatos de documento y expediente electrónico. Requiere que tenga un gestor documental por debajo, pero digamos que te cubriría las necesidades normativas de ENI en cuanto a gestión documental, en cuanto a que si en un momento determinado de un expediente vivo, un documento de un expediente vivo, necesitas sacarlo de tu sistema para entregarlo a un tercero y que ese tercero lo entienda, lo comprenda y lo pueda integrar en su sistema, pues puede hacerlo porque te lo reviste de todos los formatos XML que permiten hacer ese intercambio. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Gracias. ¿Alguien más? Ahí tenemos dos. Sí, empezamos con Luis y luego tú. Si alguien quiere una más, que levante la mano ahora y lo metemos en la lista de turno. Vale, bueno, me apunto Hola. yo una. Luis de la Rovira Virgili. Gracias, Dani, por este trabajo muchas veces oscuro. Y dos cosas, o una pregunta para ti y también, aprovechando que hay presencia de presidencia, pues también para este lado. De hecho, la pregunta sería doble, ¿no? Stricto sensu, ¿las universidades aplican o no aplican esta ley? No queda muy claro. Realmente parece que alguien se ha olvidado de situarnos en algún lado. ¿Somos sector público o no lo somos? ¿No? No sé, bueno, esa sería una de las cuestiones que entiendo que el foro de debate, y quizás, como ya se hizo una vez, sería bueno volver a triangular Secretaría General, CRUETIC y gerencia, ¿no? Mesa de gerentes. Bueno, eso sería uno, se está estudiando, no se está elevando o no, por nuestro lado, y por el otro lado, pues yo diría que también sería bueno vehicular esa pregunta y ver realmente, ¿somos sector público o no lo somos? Porque hay implicaciones realmente grandes. Todo y con eso entiendo que todos entendemos que la filosofía será mirar de aplicarla, ¿no? Pero bueno, hay esa conexión, aprovechando que hoy estamos todos y que en alguna vez ya nos había pasado y que bueno, realmente se había corregido y bueno, todas las nuevas leyes o directrices ya hacían mención explícita, pues bueno, sería recuperar ese hilo, ¿no? Por tanto, preguntas, ¿se está trabajando, no se está trabajando, se trabajará? Claro, esa es una de las preguntas del millón. Efectivamente, ahí podemos dar opiniones y demás, pero efectivamente en la ley no queda claramente, como tú dices, no queda claramente referenciado eso. Es un motivo de discusión. Sé que en la sectorial de secretarios generales, me parece, si no estoy equivocado, en la última, tocaron algo ese tema, pero muy por encima, y yo estoy 100% de acuerdo contigo en que eso habría que llevarlo de forma conjunta.
si fuéramos muy estrictos, probablemente podríamos decir que no nos aplican la mayoría de las cosas de esa ley, al menos es como yo lo veo. Pero como tú has dicho, yo creo que lo importante aquí es ver un poco en qué tendencia nos interesa también alinearnos, sobre todo en muchas de estas herramientas, no tanto en muchos casos porque la ley nos obligue de una forma tasativa, sino porque nos interesa beneficiarnos de algunos de los marcos que se van a ir creando, por ejemplo, el tema de clave, que es evidente que nos va a interesar a todos para ofrecer un mejor servicio fuera de que estuviésemos obligados o no, ¿no? Pero evidentemente yo estoy de acuerdo contigo, ese es un tema que además lo tenemos apuntado, yo creo que habría que llevarlo a una sectorial conjunta como tú hiciste muy bien en su momento, Luis. Te toca y cambiamos. Por cierto, hay un pitido, si no es de Dani, que salga de la sala. No es mío. Hay un chisme pitando continuamente, atender la orejita y si no, fuera de la sala. Si no es tuyo, a la calle. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Juan Manuel Débora, de la Universidad Rey Juan Carlos. Mi pregunta es muy rápida. ¿En el convenio está recogido también Geyser? No, Geyser ha quedado fuera del convenio, intentamos incluirlo, pero el problema que tenía el Ministerio con Geyser era el tema del almacenamiento, ¿no? Y lo que implicaba en costo y demás, con lo cual tenemos acceso a Geyser, pero no a través del convenio, es decir, para Geyser, de hecho ya hay algunas universidades que lo tienen, cada una que lo quiera, se ha dado información muy exhaustiva de cómo hay que pedirlo, de hecho tenemos el canal abierto con ellos para solicitarlo y sí que requiere que cada universidad que lo quiera firma un convenio tipo como el de FACE, es un convenio sencillo tipo que ya tienen hecho en el cual se asume un costo económico por la parte de alojamiento. O sea que está disponible, de hecho está desde el año pasado para nosotros, pero no está dentro del convenio, no está como parte del convenio. Bueno, pues les damos un buen aplauso a Dani y llamamos rápidamente a Carlos Delso al estrado.